Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por estar viendo esta cápsula sobre derecho fiscal. El día de hoy vamos a hablar sobre los delitos fiscales. No se trata de hacer una cátedra sobre derecho penal, sino de establecer la manera híbrida, como dicen algunos doctrinales, entre el derecho penal y el derecho fiscal. Y es que vamos a entender que ambas materias coadyuvan entre sí. No voy a meterme en temas de los procedimientos administrativos en materia fiscal, ya que para ello hemos hecho un video al respecto, sino que vamos a hablar sobre específicamente los delitos en materia fiscal. ¿Cómo es posible que un delito pueda estar establecido en una ley que no sea una ley penal? Pues bueno, el Código Fiscal de la Federación establece claramente que el Estado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima o ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con los delitos. Y es que vamos a ver más adelante cuáles son estos delitos, ¿no? Lo importante aquí es que ver que la víctima resulta ser el Estado cuando un contribuyente o una persona genere un delito en contra del erario público, ¿no? Vamos a ver que el primer delito que debe establecerse de acuerdo al Código Fiscal de la Federación en su artículo 102 es el delito de contrabando. ¿Quién comete el delito de contrabando? Bueno, es quien introduzca al país o extraiga de él mercancías, pero tiene que tener ciertas características. Primeramente, omitir el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deben cubrirse. Dos, que sea sin permiso de la autoridad competente cuando sea necesario este requisito. Y tres, de importación o exportación prohibida, ¿no? También comete el delito de contrabando quien interne mercancías extranjeras procedentes de las zonas libres al resto del país en cualquiera de los casos anteriores, así como quien extraiga de los recintos fiscales o fiscalizados sin que haya sido entregados personalmente, ¿no? Hay que entender una situación. No es de que una persona no pueda traer libremente de un país a otro mercancía, sino que esta sea de una procedencia ilícita. Como bien marca el mismo código fiscal de la Federación, eh, cada persona que yo viajo, no sé, a España, puedo venir al Estado mexicano y traer mercancía para venta. Es mi libertad, el derecho humano, de conformidad al artículo 5 constitucional, de dedicarme a la libre profesión, industria y comercio. Pero también dice esa prohibición que siempre y cuando ésta sea lícita. Y ahí es donde establece el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación, porque te dice que, de acuerdo al 31 constitucional, tú eres libre de traer mercancía, incluso de comercializarla, pero no debes de omitir el pago total o parcial de las contribuciones compensatorias. Así establece la fracción primera. Por lo tanto, generará una hipótesis normativa de un hecho que la ley puede señalar como delito. Y eso quiere decir de que se presumirá como contrabando, y te dice el artículo 103, cuando se descubren mercancías extranjeras sin la documentación aduanera. Todas personas tienen derecho a transportar libremente y transitar libremente del país, siempre y cuando sea de manera lícita. Existe la normatividad que te va a determinar cuándo es lícito o cuándo es ilícito. Y no quiero meterme más en esos temas sobre teoría pura del derecho, sino que vamos a hablar sobre este delito de contrabando, ¿no? También cuando se encuentran vehículos extranjeros fuera de la zona de 20 kilómetros en cualquier dirección, con todos en línea recta a partir de las poblaciones fronterizas. Si yo voy a Estados Unidos y traigo un vehículo y no pago la contribución hacendaria que me marque la ley, entonces yo estoy cometiendo ese delito, ¿no? También cuando no se justifiquen los faltantes o sobrantes de mercancías que resulten al efectuarse la descarga de los medios de transporte respecto de las consignaciones en los manifiestos o guías de carga. Esto quiere decir que yo no tengo cómo justificar la procedencia de esa mercancía, simplemente la tengo y
y al no poder acreditar la obtención de esa mercancía, se genera el delito. Recordemos, y no quiero ser muy enfático en materia penal, de que estos hechos se deben de determinar de acuerdo a la autoría y la coautoría de las personas, ¿no? El hecho debe de situarse en el precepto normativo, y este precepto normativo se sitúa el tipo penal en el artículo 102 y la conducta a través del artículo 103 del Código Fiscal de la Federación. De igual manera, si se encuentran mercancías extranjeras en tráfico de altura a bordo de embarcaciones, lo que sucede mucho, ¿no? De que va un barco cargado, viene de Hong Kong y se transporta otro tipo de mercancía. Ya no hablemos si es mercancía lícita o ilícita, como el caso de estupefacientes o drogas o enervantes, no, sino cualquier otro objeto que en su misma naturaleza, por el hecho de entrar al territorio mexicano de una forma furtiva, va a determinar el contrabando, ¿no? De igual manera que estos requisitos hay que hablar muy importante. ¿Cuáles son los elementos del contrabando? Y bueno, el delito del contrabando se refiere por diferentes elementos. El primero de ellos, que el sujeto activo, o sea, quien lo haga, realice una operación de comercio exterior. No es lo mismo que yo vaya a España y traiga de mis vacaciones una cierta mercancía y la uso para mí o para regalarla a mi familia, sino que el fin sea preponderantemente económico, que sea de comercio y que sea consistente en la introducción o extracción de mercancías del país. Entonces ya se determina la hipótesis normativa penal, la que va a llevar a la sanción pecuniaria, en este caso la coercibilidad que dé el Estado mexicano, que puede pagarse incluso con cárcel, ¿no? Y dos, que se refiere a la importación o exportación de productos que se realiza en el país y se omite el pago de contribuciones por el cual están grabados y deban pagarse impuestos correspondientes. El caso y ejemplo del vehículo extranjero que yo traigo aquí al territorio nacional y no declaro, no pago las contribuciones hacendarias o aduaneras correspondientes. El artículo 103, como lo dijimos, regula la voluntad, la disposición del sujeto activo a crear este delito, ¿no? Son 10 fracciones que establece el Código Fiscal. Más adelante se entenderá también el delito de defraudación fiscal, de acuerdo al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Como reitero, no quiero, eso es un video de YouTube, no es muy extenso para hablar sobre este delito, pero vamos a hablar en términos generales sobre el delito de defraudación fiscal, el cual el tipo penal establece que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. ¿Qué quiere decir? Que quien utiliza un engaño o se aproveche de algún error de la autoridad fiscal va a caer en el delito de defraudación fiscal. Si yo simuladamente contrato los servicios de otra empresa para que emita facturas a nombre de esa empresa, que sea de otra naturaleza distinta a la que yo estoy obteniendo un lucro, entonces estoy defraudando al órgano fiscal. Vamos a ver, sin ver en términos muy penales, que el delito de fraude es el engaño. Y el Código Penal de la Federación establece claramente que que se comete cuando a través de artilugios o engaño tiene la intención, dice el comete de fraude en el artículo 386 del Código
Penal Federal dice que comete el delito de fraude el que engañando uno o aprovechándose del error en que se halle, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcance un lucro indebido. Vamos a ver dos hipótesis en este tipo penal. Uno, que es aprovechándose del error y que ilícitamente obtenga un lucro. El delito de defraudación fiscal es similar al delito de fraude en el fuero común, solo que aquí el engaño le haces tú a la federación. Estás utilizando mecanismos para que la autoridad fiscal no entienda los ingresos que tú estás percibiendo. Si tú recibes 1,000,000 de pesos anual y tú reportas a la federación que estás recibiendo 100,000 pesos anuales y para ello utilizas facturas falsas, documentación falsa o apócrifa, entonces ya estás incurriendo en ese tipo penal y por lo tanto tú serás candidato o candidata, por decirlo de una manera, para encontrarte en esta hipótesis normativa, en este tipo penal que se llama defraudación fiscal. Entonces, este delito de defraudación fiscal se sancionará de acuerdo a la omisión o a la conducta que tú hayas tenido, ¿no? Porque también hay que entender que en este país, sobre todo en México, no todas las personas tenemos la cultura de contribuir de una manera libremente, o por lo menos tranquila, a las contribuciones de la federación, sino que lo hacemos como un requisito para no tener un problema, ¿no? Incluso el Estado mexicano tiene que generar estímulos a través de excepción de multas o recargos para que tú puedas contribuir con las contribuciones fiscales que bien te marca el 31 constitucional, que es una obligación de todos los mexicanos y todas las personas que residan en el territorio nacional contribuir con estos impuestos de una manera directa o de una manera indirecta. Entonces, si yo como una persona sujeta a un régimen fiscal que se me acredite que yo tengo ingresos, pero esta obtención de los ingresos utilizo el error y aprovecho del engaño hacia la autoridad fiscal, se me podrá sancionar con prisión de 3 meses a 2 años cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1,200,021 pesos.95, de acuerdo a la unidad de medida, ¿no? O bien coprisión de 2 años a 5 años cuando el monto de lo defraudado exceda de 1,221,950 pesos, pero no de 1,832,920 pesos. O con prisión de 3 a 9 años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de 1,832,920 pesos. Cuando no se pueda determinar la cuantía en que se defraudó, la pena será de 3 a 6 años de prisión. Y aquí es importante decir que la misma legislación fiscal mexicana determina que el mexicano en promedio no gana esa cantidad económica, pero una persona moral sí es posible. Entonces, de acuerdo a los ingresos que tú puedas percibir, son las cuantías que tú vayas a pagar, de acuerdo a la declaración que tú establezcas. Yo no digo que no existan personas físicas que puedan obtener un ingreso de esa manera, porque sí las hay. Incluso la autoridad fiscal utiliza como de ejemplo sancionador a personajes como actores, actrices, gente de la farándula, políticos, youtubers, entre otros más. Y hay algo muy importante que ver, que el delito de defraudación fiscal será calificado cuando se origine por la conducta delictiva. ¿Y cuál sería la conducta delictiva? Cuando se utilicen documentos falsos,
cuando se omita reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, cuando se manifiesten datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones, o cuando no se lleven los sistemas o registros contables al que el sujeto esté obligado, o bien omitir contribuciones retenidas o recaudadas, o sea, manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le corresponden, o bien utilizar datos falsos para acreditar o disminuir tus contribuciones. Pues espero no haber generado más dudas respecto a este delito en materia fiscal, que bien es creado para que el mexicano contribuya con sus obligaciones fiscales, que tenga que hacer el pago de ese crédito fiscal, así como nosotros pagamos a Coppel o pagamos Electra, ya estoy sacando comerciales, o alguna otra institución por aquella pantalla o la computadora de televisión, perdón, la computadora personal. Lo mismo tenemos que pagar en las contribuciones fiscales, porque para eso utilizamos la educación, la salud, la seguridad pública, entre otras. Muchas gracias por ver este video. Espero que les sirva en su desarrollo profesional. Si les gustó el video, suban, activen la campanita, pongan suscribir y pulgar arriba. Muchas gracias. Hasta luego.